nunca supieron dónde estaba realmente la Tierra. El Atlas Galáctico, un enorme y antiguo mapa mantenido por los conquistados de 9, había cartografiado todos los sistemas conocidos. Todos, especies que vale la pena recordar. Cada mundo que se arrodilló. Midieron progreso en años luz y obediencia. Todo lo que no estaba en ese atlas no existía. La Tierra no estaba en él. No porque estaba oculto, porque era irrelevante. Ese fue su primer error. El comandante Ryland Varys se puso de pie, ante el puente del crucero conquistado Dickaran Crown, burlándose mientras los registros de datos reprodujeron la transmisión. Una voz humana áspera y distorsionada. Desde una estación repetidora de Frontier, gritos y luego estática. «Tócala de nuevo», ordenó. La tripulación del puente dudó. El sonido era inquietante, no por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. «No son como nosotros», dijo la voz áspera. «No mueren bien. Disparas a 1, 2. Más se arrastran sobre su cuerpo, sonriendo, sangrando, riendo como si la guerra fuera una broma». Luego, silencio. La transmisión se rastreó hasta un puesto avanzado más allá del borde del Echelon, una región que Atlas marcó solo con una línea: riesgo de contaminación biológica no reclamada. Ryland se burló de esa contaminación de los humanos, los conquistados aplastados, imperios. ¿Qué eran realmente los humanos? ¿Mamíferos con mal carácter? Pero esa señal se quedó con él. Mientras tanto, en una luna minera abrasada llamada Veston 3, un hombre llamado Haron se despertó en una celda de acero. Sus manos estaban ensangrentadas, con la cara magullada. No por el interrogatorio, sino por abrirse paso a la fuerza en la prisión. Se habían llevado a su escuadrón, el 17, sus hermanos, arrastrados por esos bastardos alienígenas de piel suave a un sitio clandestino conquistado. Sin juicio, sin mensaje enviado a la Tierra. Solo desaparecieron como si los humanos fueran ratas en su nave. Haron no era especial, no era brillante, pero no necesitaba serlo. Solo necesitaba herirlos más fuerte de lo que ellos lo herían a él. Mientras paseaba por la pequeña celda, miró fijamente a los guardias alienígenas que intentaban no mirarlo a los ojos. Siempre apartaban la mirada. Sonrió. Sabía lo que veían. La sonrisa de alguien que no tenía miedo de morir. De hecho, alguien que lo esperaba. Fuera del bloque de celdas, los susurros comenzaron a expandirse por la nave. Un rumor, un nombre. No llamaron. Era un hombre. Lo llamaban el que viene arrastrándose. El guardia dijo que nunca. Durmió, comió poco, se quedó mirando demasiado tiempo. Había matado a un matón coreano en el salón de Maya. Con solo una bandeja de acero y el codo. Dijo que se rió mientras el extraterrestre gorgoteaba su último aliento. Dijeron que nunca. Lloró, ni una sola vez. Los rumores se estaban convirtiendo en algo más, un mito. Y ese fue el segundo error, porque lo único más peligroso que un humano con un arma era un humano sin nada que perder. De vuelta en el Corona de Cariana, el comandante Raylen miró fijamente al Atlas, alejándose sector por sector. Cada uno marcado con etiquetas diplomáticas, evaluaciones de especies y nombres conocidos niveles de amenaza. Cada centímetro de la galaxia conocida, perfectamente ordenado. Y entonces él lo vi. Un pequeño nodo rojo parpadeante cerca del borde galáctico. La Tierra. Una nota al pie. Advertencia. Sistemas humanos no compatibles. Se desaconseja el contacto. Persistente. Guerra irregular notada. Parpadeó. Guerra irregular. Sin informes, sin tratados de paz, sin registros de rendición, solo silencio y susurros. Golpeó la consola, ampliando el sector. Algo en ese nodo hizo se le ponga la piel de gallina, porque junto a él, en escritura concordiana, solo los de alto rango, los comandantes podían leer una breve frase cifrada. Traducido decía: «El Atlas termina aquí. El mito comienza más allá de este punto». Se recostó. Eso fue su tercer error. Creyeron que los mitos no eran reales. La puerta de la celda se cerró de golpe. Abierto. Un guardia coreano entró, elevándose sobre Haron, con 4 ojos brillando con desdén. «¿Crees que tu especie importa?»,
sisió en un estándar roto. «Eres alimañas, mueres fácilmente». Harlon se levantó lentamente, se crujió el cuello. «No estoy aquí para importar», murmuró. «Estoy aquí para recordarte a qué sabe el miedo». Se abalanzó, y las luces... Parpadeó mientras los gritos resonaban por las prisiones. La alarma resonó por las cubiertas de la prisión, una ballena fría y chillona que sumió a todas las especies del bloque en un frenesí de pánico. Incluso los mercenarios más aguerridos se encerraron en la fuerza: campos, exiliados, ex caudillos de la ONU, ex miembros del sindicato. Todos sabían qué significaba ese sonido, un disturbio o algo peor. Pero esta vez nadie corrió hacia las puertas. Nadie gritó, no hubo puños golpeando las paredes de la celda. Nadie. Quería que lo atraparan afuera si ese hombre andaba suelto. Los puños de Harland estaban empapados de rojo. No de la pelea. Eso terminó rápido, pero de lo que vino después. El guardia coreano apenas había sacado su bastón eléctrico cuando Harlon le destrozó la mandíbula con un codazo hacia adelante y le clavó una caña de acero. Días antes lo habían arrancado de la celda, lo habían apuñalado directamente en la garganta y arrastrado el cuervo tembloroso tras él como un escudo. Para cuando se activaron las pistolas automáticas en el pasillo, ya había pasado el primer puesto de control. 3 guardias muertos, 2 más heridos y aún ni una sola palabra. De su boca, solo silencio, solo movimiento. La IA de la prisión emitió un nivel advertencia de brecha 0. Eso estaba reservado solo para una cosa: falla de contención, lo que significaba que la armada conquistada sería alertada, lo que significaba refuerzos, lo que significaba que el tiempo se acortaba. A Harlon no le importaba, no intentaba escapar, intentaba quedar atrapado en... el puente de la barcaza prisión, Traremora Vex. Las manos del guardián Thane Ixel temblaban mientras repasaba el pasillo. Imágenes en una holograma. El humano no era borroso, no era particularmente rápido, pero allí había algo mal en su forma de pelear. Eficiente, con un animismo animal, sin vacilaciones, sin destellos, sin intentos de intimidar. No luchó como un guerrero, luchó como alguien que ya había aceptado la muerte. ¿De dónde sacamos esto?, siseó Ixil, moviendo las 2 lenguas nerviosamente. Un miembro del personal respondió: «Dojo de prisioneros. 8662, capturado en una nave de operaciones encubiertas fallida cerca de Arcturus Fringe. Registros. Clasificado, marcado como no apto para transferencia, retenido por tiempo indefinido». «¿Por qué no lo procesaron?», interrumpió otra voz. «Porque, señor, el alto mando conquistado no lo quería cerca. Las ondas de radio de la Tierra. Está en la lista negra de todos los principales repositorios de datos de sistemas. Alguien en la cima no quería que se hablara de él». Ixel sintió que algo oscuro se le enroscaba en el estómago. Ese era el problema con los humanos. Cuando morían en silencio, significaba nada. Cuando sobrevivieron al silencio, lo fue todo. Abajo, en los subniveles, Harlon se movió rápido por los túneles de servicio mientras sangre y vapor salían de los respiraderos. Podía sentirlo en su cuerpo, el dolor de las viejas heridas que se reabrieron, el agudo pinchazo del lugar donde el coreano se había marcado. Lado con la batuta. Había sangrado peor, había perdido peor. Recordó tener 14 años. De pie frente a las ruinas del bastión sur de Marte, mirando el humo que se elevaba desde lo que solía ser la casa de su madre. Centro de trabajo, sin funeral, sin aviso del gobierno, solo un chip de identificación quemado y media. Su mano. El conquistado lo había llamado un barrido estratégico, un error en el objetivo, colateral. Siempre usaban palabras grandilocuentes para disfrazar el genocidio. Harlon no había llorado entonces, no iba a empezar ahora. 2 guardias más entraron por el corredor de mantenimiento. Harlon los pilló a media frase y esperó en la oscuridad cerca de la rejilla de ventilación. Cuando el primero pasó, se escabulló como un fantasma y se cortó la garganta con un trozo de tubería. El segundo giró demasiado tarde. Harlon no se molestó en usar el arma. Él simplemente lo derribó contra la pared y le rompió el cuello contra la esquina. Silencio. No,
Alarmas esta vez. Estaban aprendiendo. Demasiado tarde. En la corona de Cariana, Raylan Varys observó cómo llegaban los registros del barco prisión. Patrones de movimiento, evasiones de seguridad. Mata, un fantasma digital que destroza los sistemas diseñados para mantener a raya a los peores. Lo peor está encerrado. ¿Aún crees que los humanos están sobrevalorados?, le dijo a su agitador. El otro oficial parecía pálido. Está desarmado, señor, y sin aumentos, sin rastreo cibernético ni armadura de exohueso. Ni siquiera está mejorado. Eso es lo que me asusta, murmuró Raylan. No es excepcional. Hubo una larga pausa. Entonces, Raylan se volvió hacia la consola de comunicaciones. Envía un mensaje al alto mando. Esto no es una infracción, es una declaración. Harlon llegó a la plataforma de transferencia inferior. La había mapeado días atrás mientras fingía dormir. Fingir era fácil cuando creían que los humanos eran débiles. Siempre rezando, siempre llorando. Pero eso era solo la superficie. La carne debajo siempre estaba a punto de romperse. Los registros de transporte mostraban que un convoy del buque insignia conquistado debía llegar en 5 horas. Contención VIP transferencia. Ese era el verdadero objetivo, porque Harlan sabía algo que los conquistados desconocían. No estaba solo. De vuelta en las cubiertas superiores, el director de la prisión ordenó un confinamiento general. Se sellaron los respiraderos de oxígeno y se derribaron las paredes de emergencia. Lugar: electrones desplegados. Todo estaba apagado excepto el sistema de pacificador neuronal, diseñados para paralizar a cualquier criatura con un coeficiente intelectual superior a 4.0. El sistema se activó. No pasó nada. No porque Harlon fuera inmune, sino porque ya lo había saboteado durante su falso intento de suicidio 2 semanas antes. La IA había marcado la violación del MedPod como una falla en la bobina de presión. En realidad, había desviado los cables del núcleo con un cable oxidado. Bisturí y saliva. Los humanos no necesitaban equipo sofisticado, necesitaban odio y tiempo. Los cánticos en los pabellones laterales volvieron a empezar. Algunos para él, otros sobre él. Algunos simplemente suplicaban clemencia. Los prisioneros extranjeros susurraban su nombre. No Harlon, sino aquello que se arrastra. Él gotea sangre, murmuró uno, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un cornero. Él sonríe. Cuando lo cortan, dijo otro, se ríe en la oscuridad, quiere que lo atrapen. El mito crecía, y con cada segundo le crecían dientes. 2 soldados conquistados flanqueaban la entrada, a la bahía de aterrizaje, completamente blindado, traje sexo, rifles de plasma, A-line apuntando. No esperaban que Harlon atravesara la cancha. Él explotó hacia arriba desde la rejilla de ventilación, clavando una varilla afilada directamente en la armadura blanda debajo del primer guardia. Barbilla. El segundo disparó, pero Harlon atrapó el cañón del rifle y lo tiró hacia un lado mientras disparó, y la explosión derritió un trozo del techo. Arrancó el rifle y lo clavó con la culata en el cuerpo del guardia, visor, y luego le pisoteó la rodilla hasta que se la dobló hacia atrás. No se molestó en matarlo, que se arrastrara, que los demás vieran. Harlon caminó hacia el centro de la bahía, con la sangre derramada y los brazos en carne viva por haber escalado los conductos de ventilación. Las cámaras giraban, las sirenas seguían gritando, pero ahora más silenciosas, casi como si tenían miedo de hacer ruido. Se quedó parado bajo la luz y miró fijamente la lente de vigilancia. Entonces habló por primera vez en días. ¿Estás viendo esto? Su voz era un gruñido empapado de grava y humo. Adelante, graba esto. Envíalo a todos. Estación conquistada. Cada flota, cada oficial de escritorio que alguna vez firmó una orden de muerte para la Tierra. Levantó un medio. El dedo hacia la lente. Goteaba sangre. Este es tu mapa, gruñó. Tu atlas, tu pequeño orden perfecto. Entonces abrió los brazos como un ¿mártir o loco? Bueno, adivinen qué, aquí termina. La IA intentó suprimir, falló.
En cuestión de horas, copias piratas se extendieron por las profundidades comunicaciones espaciales. Simpatizantes humanos incrustados en planetas esclavos lo captaron. Pirata. Las cadenas secuestraron los canales conquistados y difundieron el video en todos los cuadrantes principales. Millones lo vieron como un humano medio muerto se encontraba en una prisión, desafiando al universo a recordarlo. Y, de repente, los mitos empezaron a asfixiar a los valientes, porque los mitos están a salvo cuando son historias, pero cuando sangran, cuando sonríen, cuando salen de tus paredes gotean verdad como aceite de una herida, ahí es cuando el miedo se vuelve profecía. En algún lugar profundo de las ruinas olvidadas de la antigua Europa, un joven carroñero observaba el video en una terminal rota y susurró: «No es el único». Y a lo largo de la galaxia, otros como Harlan salieron de sus jaulas, de sus escondites, sus tumbas. El Atlas ardía y la humanidad acababa de comenzado. La cámara alta conquistada permaneció en un silencio casi total, el tipo de silencio que solo siguió la humillación. En el centro de la mesa de guerra circular, la imagen congelada de Harlan permaneció. Camisa, desgarrado, el pecho cubierto de sangre de otras especies, la boca torcida en esa expresión de satisfacción cruda. Sonrisa deshuesada que ahora se había visto en cada rincón de la galaxia civilizada. Sus últimas palabras resonaron de nuevo en la grabación. Este es tu mapa, tu atlas, tu pedido perfecto. ¿Adivina qué? Se acaba aquí. Una pausa. Ven a buscarme. El consejero Draven golpeó la mesa con el puño de 6 dedos. «Es solo un humano», escupió, chasqueando las mandíbulas. «Uno. Y sin embargo, nuestro sistema Smother se comporta como si fuera un dios vengativo». Los ojos del consejero Lamar no parpadearon. «Tú malinterpretas. No es él. Es la idea de él. Quieren creer en él. Algo que no se puede matar. Quieren creer en algo que atemoriza a los Concord». Otra voz más baja, el almirante de guerra. «Entonces, matemos a la idea». La recompensa se emitió en menos de una hora. Prisionero 876, vivo o muerto. Tasa de comando triple alta, estado de excepción, lo que significa que no hay protocolos, no prisioneros, sin juicios. Cualquier cosa que trajera a Harlan o terminara, a él lo sancionaron. A través de las estrellas, cazarrecompensas, bandas de guerra y grupos marginales, las manadas de mercenarios se relamían. No solo por la paga, sino porque, matando al hombre que escupió en la cara del gobierno más poderoso de la galaxia, eso convertiría a alguien en una leyenda. De vuelta a bordo de Tremora Vex, la bahía de la prisión estaba en llamas. El confinamiento había fallado, Harlan había desaparecido en el conducto. Sistema de nuevo, escapando de los pasillos sellados. La mitad de la prisión era un caos, la otra mitad en silencio. Pero no del tipo bueno, sino del tipo observador. El tipo en el que incluso los prisioneros se negaban a moverse, como si temieran que el suelo sangrara si pisaban mal. La voz del capitán Ursen se escuchó por el comunicador. «No entiendo cómo desapareció. No hay tecnología de camuflaje, no está mejorado. Hemos barrido cada señal de calor». El guardián Ixel respondió con voz. «Eso es porque quiere que lo encuentren cuando importa». En la oscuridad, Harlan se agazapó detrás una tubería de refrigerante defectuosa, respiración lenta y metódica. La sangre estaba seca en su piel, la adrenalina se había desvanecido, ahora solo quedaba el instinto y las matemáticas. Había contado los guardias que mató, 17, pero hubo 33 a los que perdonó. No fuera de misericordia, fuera de mensaje, que se arrastren de vuelta, que hablen, que susurren, su nombre con esa mirada vidriosa en sus ojos. No estaba tratando de ganar esta guerra, estaba intentando que la galaxia dudara de sí misma. Llegó a la bahía de almacenamiento, la misma donde se encontraban los cuerpos de su escuadrón. Habían sido sellados en bóvedas criogénicas. Le había llevado 3 semanas rastrear sus ubicaciones a través de registros rotos y archivos medio borrados, sistemas acabados. Ahora estaba de pie frente a la bóveda, tocando el vidrio cubierto de escarcha.
Dentro, con el rostro pálido y helado, estaba Brenner, su segundo, su hermano de armas. Murió asfixiado con su propia sangre durante un ejercicio de pacificación conquistado. Dijo que fue accidental, que se resistió, que tenía datos no autorizados. Los datos, una fotografía, su hija, un dibujo que ella hizo antes de dejar la tierra. Ese fue el precio de la libertad. Eso fue lo que enterraron en prisiones del espacio profundo y lo llamaron orden. Harlon abrió el panel y colocó una pequeña mina de presión en el costado. «Volveré», susurró. «No es una promesa para Brenner, es una amenaza para todos». En otros lugares, a través de los sectores externos, la transmisión se extendió, no solo en piratas, bandas y canales mercenarios, pero en colonias esclavistas, barcos abandonados y mundos mineros abandonados donde los humanos habían sido arrojados como basura. Y algo empezó a despertar. En el planeta Bracon Fo, un trabajador humano, a Ash, lo azotaban en un campo de metano por no informar de una fuga de refrigerante. No gritó, no lloró. Pero cuando uno de los supervisores extraterrestres dejó caer su bastón y se quedó mirando su pantalla hueca, se quedó mirando a Harland. Con la cara congelada en una transmisión filtrada, Ash simplemente sonrió. Al día siguiente, 6 alienígenas. Se encontraron guardias crucificados contra el núcleo del reactor. Nadie supo quién lo hizo, pero el mensaje estaba grabado en la pared en una escritura concordiana rota. Nos arrastramos. También. En una estación comercial rebelde cerca del cinturón de deriva, un ex cazarrecompensas conquistado, un hombre llamado Thorne, vio la reproducción de la masacre en la prisión de Harland con un vaso de whisky sintético en la mano. No había visto una pelea humana así desde la campaña de Rapture. Pensaba que estaban extintos, no humanos. A los humanos les gusta eso. Terminó la bebida, enfundó su rifle y se volvió a su tripulación. «Cambio de», murmuró, «no lo vamos a cazar». Una pausa, nos unimos a él. De vuelta en las sombras de Tramorá Vex, Harlon extrajo energía a través de una red de comunicaciones muerta. Tenía quizás una hora antes de que aparecieran los cazarrecompensas. No importaba, no iba a huir, iba a decírselo al verdad. El transmisor improvisado chispeó mientras él arreglaba la conexión. Lo manipuló a través de una radio baliza conquistada que no se había usado en años. La activó y comenzó a hablar. Para quien esté escuchando, esto no es un llamado a la guerra, es un recordatorio de que nunca fuimos los monstruos, simplemente dejamos de serlo, fingiendo ser cualquier otra cosa. Enterraron nuestros nombres, nos llamaron animales, nos encerraron, pero olvidaron una cosa, una larga pausa, no se encierra, algo, a menos que te asuste. Dejó que el mensaje se extendiera, y luego puso el temporizador en la mina de la bóveda criogénica, no para la explosión, para liberación. En 4 horas, todos los cuerpos humanos congelados en la prisión se reanimarían. No, vivo, apenas abierto. Ahí, apenas visible. Porque los mitos no necesitan caminar, solo necesitan ser vistos. Mucho más allá de, en el borde, en las ruinas quemadas de un cementerio de naves durmientes humanas, la última IA restante despertó de su ciclo profundo. Reprodujo el mensaje, lo analizó y comparó la etiqueta de ADN. Coincidencia de sujeto. Harlon Caid, terrestre, división de frente de Marte. Estado muerto. La IA se detuvo. Estado revisado. Mito del estatus. Y empezó a transmitir no solo el mensaje, pero el mapa, el verdadero. Porque el atlas que usaba el Concorde era mentira. No mostró las ruinas de la Tierra. No marcó los arcos de refugiados que se desplazaban entre agujeros negros. No mostró los batallones ocultos bajo los cinturones de asteroides. No se registraron los criosellados llenos de desertores humanos que no estaban desertores, simplemente olvidados. Ahora sí. El mito ya había sangrado suficiente. Era hora de morder. Harlon se encontraba en el anillo de atraque del Temblor de Vex, con los ojos entrecerrados mientras observaba una larga nave negra aterrizar en el extremo lejano. No conquistado, no militar, algo más antiguo, privado. Él conocía el tipo, cazarrecompensas. El cronómetro de la mina marcaba el tiempo en su bolsillo, 3:42:19. Él sonrió. Que vengan, que entren arrastrándose, creyéndose héroes. Él les mostraría cómo era realmente arrastrarse. El tren de aterrizaje silbó.
No fue el sonido mecánico lo que molestó a Harron, fue el silencio que siguió. Los asesinos profesionales hacían ruido por decisión propia. Estos estaban callados. Se agazapó en las sombras del alumidós. Anillo de acoplamiento, espalda pegada a la pared, rifle listo. No es un accesorio estándar, solo algo que le robó al último guardia que gritó demasiado fuerte. Se sacudió al sostenerlo. Apenas cargó. No importaba. No planeaba disparar primero. Quería echar un vistazo. Si enviaban freelancers, significaba conquistados estaban en pánico. Si enviaban a exmilitares, significaba que ocultaban el miedo. Realmente lo eran. Y si enviaban algo más, entonces ya no se trataba solo de Harlon, se trataba de apagar el mito antes de que se convirtiera en un incendio. 3 salieron primero, no nombres, sin insignias, solo sombras en una armadura endurecida que había visto demasiadas batallas. Un cuarto le siguió, más lento, más alto y sin casco. Ese era diferente, no llevaba un arma, solo un bastón, largo y negro, curvado en la punta. Fin, antiguo problema de Concord, prohibido en la mayoría de los sectores por ser demasiado brutal. Él era un ejecutivo, el tipo de cazarrecompensas que no cobraba recompensas, solo cabezas. Harlon no se movió, todavía no. La recompensa por su cabeza se había triplicado en las últimas 12 horas, no porque matara a más guardias, sino por lo que dijo. Eso era lo que pasaba con la verdad. No necesitaba gritar, solo necesitaba la voz correcta. Ahora la galaxia se estaba ahogando con ella. El primer cazador escaneó el área. Señal de calor en el nivel 4, cuadrante 7B, movimiento compatible con especificaciones humanas. El ejecutor no respondió, simplemente avanzó, arrastrando el bastón contra el suelo de metal, dejando que el chirrido resonara como una campana de la muerte. Fue entonces cuando Harlon salió, sin armadura, sangrando, sonriendo. «Menuda fiesta de bienvenida», murmuró. Los 2 primeros se giraron al instante, apuntando con sus rifles. El tercero dudó. El ejecutivo se detuvo. Pasaron 10 segundos antes de que alguien habló. «Eres más pequeño de lo que te hacen ver las imágenes», dijo el fusilero. Harlon hizo crujir los nudillos. Yo encogerse en presencia de cobardes. El rifle del hombre cargó con un agudo zumbido. «Maté hombres más grandes. Me siento mejor que tú antes del desayuno», espetó. «Bien», dijo Harland, «eso significa que tienes hambre». Luego se movió. No esquivó el disparo. Se abalanzó sobre él, dejándolo quemar en su costado, rodando con el impacto. Su hombro golpeó la pared, mientras usaba el ángulo para impulsarse, se lanzó hacia adelante. El fusilero no fue lo suficientemente rápido. Harlon lo golpeó en el centro de su masa, rompiéndolo. Armadura. Ambos cayeron, pero Harland ya estaba atacando. Puños, codos, pedazos de tubería rota, cualquier cosa que pudiera usar. El hombre gritó una vez ante Harlon. Agarró su casco y lo golpeó una y otra vez contra el suelo hasta que se rompió como un hueso. El segundo cazador disparó y falló. Harlon rodó, agarró el arma del cadáver y disparó de vuelta, no al hombre, sino a la tubería de combustible detrás de él. La explosión atravesó el muelle, derribando a todos. Humo, fuego, gritos. Cuando se aclaró, Harland estaba en medio, con sangre en los ojos. El tercer cazarrecompensas había desaparecido, solo quedaba uno, el ejecutivo. «No eres un dios», dijo el hombre finalmente. Harlon no sonrió esta vez. «No, quiero ser». Dio un paso adelante lentamente. «Solo quiero que recuerdes cómo se siente sangrar». El ejecutivo levantó el personal. «He matado a miles de los tuyos». «Lo sé», dijo Harlon, «yo también». La pelea fue rápida, brutal, sin florituras, sin técnica, simplemente odio. El ejecutivo estaba entrenado, sí, pero a Harland no le importaba la forma. Usaba dolor. Cada golpe que recibía parecía obligarlo a moverse con más fuerza y más rápido. Cuando el personal le abrió la mandíbula, se rió entre la sangre. Cuando le rompió la muñeca al ejecutivo, no se detuvo. Cuando lo desarmó, no se detuvo.
Cuando clavó el extremo afilado de la arma en el estómago de su oponente, no habló, porque no había nada que decir. Cuando terminó, Harlan se quedó solo, apenas respirando, rodeado por los restos ardientes de 4 leyendas. Arrastró el cuerpo del ejecutivo hasta el centro del muelle y lo colgó de una viga de soporte rota. El personal se atascó, atravesó las costillas del cadáver como una señal de advertencia. Luego caminó hacia el panel de comunicaciones más cercano y volvió a abrir la transmisión. Les dejó verlo, les dejó ver lo que pasa cuando envías héroes a matar fantasmas. Por toda la galaxia, en sesiones informativas militares conquistadas, las imágenes hicieron a los oficiales enfermo, no por la sangre, sino por el silencio. Sin gritos de guerra, sin discurso de venganza, sin exigencias. Solo la fría realidad de que a Harlan no le importaba la muerte. Le importaba que lo vieran antes de morir, y eso lo hacía peligroso. Pero no todos veían el miedo. Algunos vieron esperanza. En un planeta remoto conocido como Punto Grave 12, la comunidad de exiliados humanos observó la transmisión a través de satélites conquistados y pirateados. La mayoría estaban borrachos, drogados o apenas vivos, desechos de las antiguas guerras terrestres, demasiado cansados para luchar. De nuevo. Pero uno se levantó. Le faltaba un ojo. Tenía implantes oxidados en ambos brazos y una cicatriz en la columna que aún silbaba con el frío. No había hablado en 6 años. Ahora susurró 2 palabras. Es hora. La semana siguiente, 3 barcos de patrulla conquistados desaparecieron cerca del borde de espacio humano inexplorado. Un mensaje quedó grabado en el casco del último. El mito es un mapa, síguelo si te atreves. De vuelta en Traremora Vex, Harlan se sentó en las bóvedas de almacenamiento superiores, remendándose el costado con gasas, analgésicos y cualquier esterilizador que pudiera encontrar. Cada aliento le recordaba que no era invencible, pero no necesitaba serlo, solo necesitaba tiempo. La cuenta regresiva de Criogeva estaba en 102.144. Se quedó mirando la luz parpadeante. Pronto, el mundo vería lo que enterraron los conquistados. Los nombres, los rostros, los soldados que decían nunca existieron. No estaba intentando iniciar una guerra, estaba demostrando que uno nunca terminaba. Fuera de la estación se acercaban 3 naves de recompensa más rápidas, más agresivas. No lo dudarían, quemarían todo el lugar si eso significaba detener lo que se avecinaba. Pero Harlan ya estaba listo. Él no quería sobrevivir, quería convertirse en algo inexplicable. Un fantasma que contraatacaba, un mito que hacía estremecer a los asesinos, un hombre que desafió a la galaxia a apartar la mirada. Y, en 1 hora, cuando las bóvedas se abrieran y los rostros de los muertos olvidados se mostraran al universo, él ya no estaría solo, ni en el recuerdo, ni en el silencio, ni en el odio. La cuenta regresiva llegó a oro. 3. Cada parpadeo de la interfaz de la bóveda era un latido. Sorok también. Fuera de la Exu, 3 naves de caza con licencia conquistada se acercaban. Esta vez no eran pequeños barcos autónomos, estos eran limpiadores, barcos enviados no para capturar, ni siquiera para matar, sino para borrar. Entonces, 01, Harlan se quedó solo en el pasillo de la criocámara, apoyado contra la pared, sangrando a través del vendaje de las costillas. Respiraba con dificultad, tenía los nudillos en carne viva, su cuerpo estaba agotado. Pero su voluntad aún es más fuerte que las sirenas que resuenan en la estación. Surro, surcu, un siseo agudo cortó el aire. Las bóvedas se abrieron y el mito se convirtió en un mensaje. Las pesadas puertas de la criocámara se abrieron en oleadas, una a una, con la brusca y jadeante liberación de la descompresión. Las luces del interior eran de un azul pálido, parpadeantes y fríos, como los ojos de dioses muertos despertando. Dentro de cada uno había un rostro, un cuerpo. Algunos aún tenían placas de identificación, otros no. Algunos les faltaban extremidades. Algunos estaban carbonizados, pero todos eran humanos. Docenas, no, cientos de ellos.
hombres y mujeres que habían sido etiquetadas como perdidas, no confirmadas, clasificadas o, peor, borrado. Había etiquetas que decían ciudadanía conquistada rechazada, otras combatiente sin bandera, y la entidad más escalofriante y no registrada. Estos fueron soldados que habían luchado en guerras de las que el público nunca había oído hablar, rebeldes de insurrecciones olvidadas, desertores, operaciones encubiertas, fantasmas, dentados, incluso civiles, todos tomados de los sistemas de la tierra y desaparecieron. Harlon entró cojeando en el pasillo, mientras el vapor de hielo se elevaba a su alrededor como niebla. El silencio era más pesado ahora, no vacío, sino lleno de verdad, de traición, de todo lo que los conquistados habían enterrado. No lloró, simplemente presionó el botón en la consola y envió la transmisión a través de la galaxia. La oleada de datos golpeó los relés conquistados como un virus. Registros de prisiones encriptados, mapas de sitios clandestinos, actas de defunción, que habían estado sellados durante décadas, todos desbloqueados, y con ellos nombres, rostros, fotos, niñas sonriendo con dientes faltantes, hijos uniformados las madres nunca volvieron a ver, las esposas sosteniendo a los recién nacidos junto a camas vacías. Familias que desaparecieron porque alguien de ellas hizo la pregunta equivocada. Las imágenes se difundieron en segundos, y el silencio que siguió no fue paz, fue el comienzo de un grito, un edificio en 1000 gargantas, en un buque conquistado de alto rango atracado en Echelon 9. A una oficial de comunicaciones se le cayó la taza cuando la pantalla hueca se iluminó con la transmisión. Se quedó mirando cómo se abrían las puertas de la bóveda, observando cómo la unidad criogénica mostraba un rostro. Humano, roto, congelado. Uno de ellos, el 233B, era ella. Hermano. Le dieron de alta hace 4 años tras una crisis neurológica. Pero esto no era un hospital. Allí fue donde lo enviaron a desaparecer. Se giró hacia su superior, con los ojos llenos de fuego. «Este era nuestro barco», dijo ella. El oficial no contestó, simplemente cortó la señal. Pero ya era demasiado tarde. En los barrios bajos de Tecaros Prime, un contrabandista borracho miró fijamente el rostro congelado de un hombre en el pantalla. El subtítulo Combatiente desconocido, Estasis, desde el año 3126. El contrabandista susurró. «Papá», dijo. Dejó caer la botella. Se hizo añicos en el suelo y volvió a caer. Temblor de X. Harlon finalmente habló. Se paró frente a las bóvedas abiertas, un dron con cámara sobrevolando. Ya no estaba enojado. No estaba incluso salvaje, estaba callado. Estos no son guerreros, no son criminales, no son amenazas. Eran personas. Y los conquistados decidieron borrarlas porque la gente recuerda. Bueno, ahora lo has recordado. Y eso significa que ahora eres como yo. No puedes volver a dormir. Él no gritó, no dio sermones. Dejó que el dolor hablara por sí solo. Los conquistados se apresuraron de inmediato. Emitió un comunicado. La grabación está falsificada. El prisionero es un conocido terrorista. Los individuos, los que se mostraban, eran enemigos de la paz. Pero el problema no eran las imágenes. Fue el reconocimiento. La gente de todos los sistemas conocía los rostros, amaba las voces, tenía cicatrices ligadas a los nombres. Y cuando, una vez que la mentira se quebró, todo se derrumbó. En la Tierra, las protestas estallaron en todo el mundo. Berlín Viejo, Nueva Nairobi y la Cordillera del Pacífico. Estallaron disturbios cerca de las embajadas conquistadas. Bombas incendiarias iluminaron el cielo sobre Luna Gate. Una pancarta ondeaba sobre el multitudes. Enterraron a nuestros muertos. Ahora enterramos a los conquistados. Pero no todos vitorearon. Algunos tenían miedo. Algunos decían que Harlon estaba loco, que la venganza sería destruir la poca estabilidad que quedaba, que los mitos no valían sangre.
Pero era demasiado tarde porque la verdad, una vez desenterrada, no vuelve a la clandestinidad, crece. De vuelta en la estación de la prisión sonaron las sirenas de alarma. Las 3 naves de caza habían atracado. Sin vacilación esta vez. No venían a capturar, no venían a hablar, venían a borrar la transmisión, quemar el... Estación, borra el mito. Harlon apenas tuvo tiempo de recargar, se quedó solo otra vez. En el pasillo criogénico, empapado en sangre, exhausto, apoyado contra la pared. No trampas, sin respaldo, solo él y el último de los muertos congelados. Miró a su alrededor las criocápsulas, la escarcha bailando en el aire. «Viste, morimos una vez», murmuró, «no otra vez». El primer equipo cayó al suelo. 4 soldados con armadura de ataque completa, disparando fuego de supresión por los pasillos. Avanzaban rápido, metódicos, sin miedo. Pero Harlon no los esperaba delante, ya estaba detrás. Se dejó caer desde un respiradero sobre el último hombre, condujo atravesó el sello de su armadura de cuello con una espada, y luego robó su rifle de pulsos. No apuntó a las piernas, no pidió, se rindió, disparó a matar. Para cuando el segundo escuadrón llegó a la bóveda, no encontraron nada más que cadáveres y una pared pintada con un mensaje. «Si nos entierras, nos arrastramos de vuelta». Pero Harlon estaba frenando, lo sabía. La puñalada en su costado se había enfriado, sus pulmones vibraban al respirar, sus dedos temblaban al recargar. No estaba hecho para la guerra, era el único que estaba demasiado enojado para morir en silencio. Desde los sensores externos de la estación, la tercera nave comenzó a cargar un plasma ojiva. No iban a entrar, iban a arrasar la estación, limpiarla. Fuera de la red, silenciar el mito y a todos los muertos con él. Harlon cojeó hacia la consola. Una oportunidad, una anulación. Escribió con las manos ensangradas, pasando por alto cada muro de seguridad, forzando el acceso al relé de orientación de salida de la nave. El sistema pidió confirmación. Detonar la línea de combustible. Sí, no, sonrió. A través de la sangre, que el valiente venga ahogándose, golpeó. Sí, afuera, la rejilla de combustible se incendió. La explosión no fue limpia, fue furia en... La tercera nave recibió el impacto y se partió en 2 antes de siquiera disparar. La estación se estremeció. Las paredes, las vainas se rompieron, pero la bóveda permaneció sellada. Y Harlon se desplomó en el suelo. Tosiendo, riendo, sangrando, solo otra vez. Pero esta vez su muerte sería significar algo. En la Tierra, millones de personas vieron cómo la señal se cortaba estática justo cuando el fuego alcanzó la cámara. Y por un momento creyeron que se había ido. Pero entonces el mensaje se repitió. No encierras algo a menos que te asuste. Nos arrastramos de vuelta una y otra vez. De nuevo. Incluso cuando la señal se desvaneció, incluso cuando Concord se apresuró a apagarla, el mito no murió. Se descargó. Los restos del Vex de Premora flotaron, silenciosamente en órbita sobre una luna fría y sin nombre. Desde la distancia, parecía cualquier otra estación en ruinas. Paredes fracturadas, escombros flotando, fuego frío aún lamiendo el metal roto. La conquistada emitió un comunicado de inmediato. Una célula terrorista liderada por un exhumano, el combatiente fue neutralizado en el sector exterior. No existe ninguna otra amenaza. Orden se restauró. Ese fue su primer error, porque la grabación no se perdió con la estación. El mensaje no se desvaneció con el humo. Ya estaba dentro del sistema. Se transmitió por satélites averiados, rebotó, de señales muertas grabadas en código por manos que nunca dejaron de arrastrarse. El mito había hecho metástasis, y a través de las estrellas los humanos comenzaron a recordar quiénes eran. En la tumba 12, donde nada crecía y la esperanza había muerto hacía décadas, un grupo de humanos se apiñaba alrededor de un relé militar robado. Las imágenes fallaba y estaba borrosas, pero el mensaje era claro. Vieron las bóvedas abrirse, vieron los rostros, vieron al Concord luchando por mentir.
Un hombre, con la cibernética oxidada alineando sus brazos, se volvió hacia los demás. Lo hizo, murmuró. Hizo que nos recordara. ¿Quién?, preguntó alguien. El anciano bajó la mirada hacia sus manos, flexionadas y temblorosas. Todos en la colonia marginal de Bolan, Reach, un centro de reclutamiento conquistado, fue atacado con bombas incendiarias. No por terroristas ni por soldados, sino por ex-médicos conquistados, humanos. Habían visto la transmisión, habían visto a sus amigos, gente que, según les dijeron, se había vuelto loca en esas criocápsulas. Vieron los cuerpos, las mentiras, y algo dentro de ellos se rompió. No lo hicieron. Ya no querían metales, querían venganza. A bordo de la barcaza minera abandonada, en las cenizas de Kelvin, en lo profundo de las atestroides, un equipo de mecánicos humanos fuera de la ley desenterró un viejo dron de guerra terrestre. La bodega de carga no se había encendido en décadas hasta ahora. El ingeniero tocó. Entró en la red pública y transmitió el último mensaje de Heartland en bucle a través del núcleo del dron. Algo dentro de la IA parpadeó. Y entonces habló. Directivas actualizadas. Concord por hostil. Objetivo principal, vengar. Olvidado. El núcleo del dron cobró vida. A lo largo de la galaxia, el mito adquirió muchos formas. Algunos hicieron altares en las ruinas de ciudades quemadas. Pintaron la de Harlan's rostro en las paredes. Algunos construyeron búnkeres. Algunos construyeron bombas. Algunos simplemente susurró. Él regresó arrastrándose. Nosotros también podemos. Pero los mitos no surgen sin resistencia. La represalia de los conquistados fue rápida y brutal. Decenas de colonias fronterizas fueron bloqueado. Ley marcial, toques de queda, controles aleatorios, redadas solo para humanos. Incluso en ciudades que durante mucho tiempo se consideraron integradas, su mensaje era simple. El orden es fuerza, el caos es humano. Pero era demasiado tarde para el control, porque cuanto más presionaban, más gente se arrastró por los pasillos en ruinas de una ciudad llamada Tyros. Una vez conquistada, escaparate de armonía multiétnica, una nueva resistencia formada, no hecha de ejércitos ni generales, sino fantasmas, antiguos marines terrestres, ingenieros retirados, muelles trabajadores, mineros, mujeres que perdieron a sus hijos, hombres que enterraron a sus hermanos, niños que solo conocían las botas conquistadas, no el suelo de la tierra. Se llamaban a sí mismos los rastreadores, y su credo era simple: si no nos cuentan, los haremos, nos devuelven al registro. Uno de los primeros exploradores públicos en salir a la luz fue Raven, un antiguo piloto de la Marina. Se convirtió en mecánico y una vez creyó en la paz. Había construido barcos conquistados durante 20 años, sirvió en sus flotas. Entonces vio el rostro de su esposa en la bóveda. Metraje. Murió en un accidente de transporte, según el informe, irreparable. Pero allí estaba ella, cápsula 109F, crioculta, sin cicatrices, etiquetada, activo humano sin procesar, nivel de disruptor emocional. No lloró, no lloró. Gritó. Transfirió su último sueldo a armas del mercado negro. Transmitió una sentencia en los canales abiertos. Si era una disruptora, espera a conocerme. Y luego saboteó 3 portaaviones conquistados desde dentro durante el mantenimiento rutinario. Cada sector tenía ahora su propia historia, sus propios héroes, sus propios rebeldes, pero todos llevaban el nombre de Harland, como un tambor de guerra. No es un santo, no es un salvador, es un símbolo, un mito que sangró, y sangraba por todas partes. El conquistador se debatió entre ir silencioso, cortando todas las comunicaciones, apagando los relés de red, tratando de matar de hambre la historia. Pero era demasiado tarde para el silencio. El silencio era el lenguaje de Harland. No pudieron matarlo. En las profundidades de las ciudades oceánicas, de Nurelis, una mujer llamada Vera, mitad humana, mitad híbrida acuática adaptada, secuestró un nodo de filtración de agua conquistado y lo reubicó para proyectar hologramas de las bóvedas hacia el cielo, sobre las cúpulas.
Fue ejecutada 2 horas después, pero el cielo lo recordó. En una trinchera olvidada en una luna muerta que orbita el cúmulo de Palos, los soldados conquistados se sentaron en sus literas tras recibir órdenes de prepararse para disturbios en sectores humanos. Uno de ellos, el soldado de primera clase Rey, abrió su comunicador y reprodujo la última transmisión de Harland. Los demás no hablaron. Entonces Rey dijo: «Me uní para luchar contra monstruos». Uno de los otros dijo: «Él no. Suena como un monstruo». El sargento los miró y dijo: «No, parece la única cosa contra la que no pueden luchar». Lo cual es cierto. Al final de la semana, más de 150 colonias habían reportado incidentes civiles. Desobediencia, protestas, insurrecciones, sabotajes, disturbios, todo dirigido por humanos. Algunos, los no humanos, incluso se unieron a ellos, ya sea por simpatía o por miedo a que si los conquistados podían enterrar a los humanos, también podrían enterrar a nadie. En los restos destrozados de Tremora Vex, una nave de carroñeros se acercó a la deriva. No, patrullas conquistadas, no se esperaban supervivientes. Pero a medida que los rescatadores avanzaban por él, pasillos deformados y acero quemado, encontraron algo extraño en las bóvedas de la criocámara. Los cuerpos estaban desaparecidos. Todos, sin daños por explosión, sin fusión, solo desaparecidos. Las bóvedas se mantuvieron en pie. Abierto, vacío, silencioso. Y en la consola central un mensaje fue grabado a mano. En la pantalla: «Somos el mito que no se puede enterrar. Somos lo que regresa». El equipo de rescate no se llevó nada. Dejaron la estación tal como estaba, intacto. Una de ellas, una joven con más cicatrices que dientes, simplemente susurró: «Todavía está aquí». Y cuando se fueron, pintaron algo en el casco exterior de su barco. Una única mancha roja en forma de huella de mano. Los conquistados se dieron cuenta demasiado tarde de que no habían enterrado a un rebelde. Habían creado un símbolo que no podían rastrear. Una verdad no podían arrestarlo. Un mito que podría vivir en cualquier hombre, mujer o niño, a quienes alguna vez les habían dicho que no importaban. Un oficial conquistado en un clasificado, la sesión informativa de emergencia, lo expresó mejor. «Intentamos matar una idea con armas, pero resulta que las ideas no sangran, se arrastran». Llamaron a la primera huelga coordinada la Guerra de las Viudas, no porque estuviera dirigida por generales, no porque siguiera ninguna doctrina, sino porque la mujer que lo planeó, la comandante Elra Mace, una vez enterró a su esposo en un ataúd vacío. Lo habían declarado irrecuperable tras una misión de visión negra cerca de Vega, Deriva. Entonces lo volvió a ver, Pod 88G, congelada, respirando, olvidada. No lloró, no gritó, simplemente ardió. La flota conquistada que lo envió allí. La guerra de la viuda duró menos de 12 horas, y para cuando terminó, los puestos avanzados conquistados eran escombros humeantes. Los atacantes no llevaban uniforme, no levantaron banderas, se movían como susurros, silenciosos, coordinados, quirúrgicos. No querían territorio, no estaban aquí para conquistar, estaban allí para enviar un mensaje. Seguimos arrastrándonos. Y esta vez la galaxia estaba observando. Dentro de una sala de guerra de Concord en lo profundo en las bóvedas blindadas del Comando Theta, los altos mandos observaban la repetición táctica del ataque. No fue la precisión lo que los inquietó, fue la familiaridad. Las tácticas utilizadas, corredores de flanqueo, maniobras de codistracción, falsos lanzamientos, eran doctrina militar terrestre. Los antiguos precedieron manuales de guerra de Conker, clásicos, brutales, humanos. El comandante Loyen se inclinó hacia adelante. Esto no era una turba, era una formación. Alguien más lo dijo antes de que nadie más pudiera hacerlo. Ya no protestan, están luchando, en una estación fantasma.
Orbitando el mundo desmoronado de la tumba de Sirin, los reptadores celebraron su primera reunión unificada. Ni un consejo, ni el Senado, solo una sala con mamparas rotas y rifles cargados. Cada facción que había resucitado desde que el último aliento de Harland envió a alguien. El Ramais de la frente de la viuda, Raven del cuerpo de sabotaje conocido como Wrenchline, un desertor conocido solo como Mirror, que una vez trabajó dentro de Concord Inteligencia, y una llegada inesperada. Un niño de 12 años, cubierto de tierra, sin nombre, viajó solo desde un mundo devastado por disturbios con un contenedor. Dentro, la voz de Harlon, recuperado de una caja negra dentro de Tremorex, todavía intacto, todavía desafiante. Reprodujo la grabación final en la sala. No era un discurso, ni una estrategia, solo 10 palabras. Nunca temieron nuestro poder, solo nuestro recuerdo de él. Silencio. Hasta que el espejo se levantó, rostro oculto bajo un casco agrietado, voz distorsionada. Entonces, recordémosles lo que olvidaron. Durante las siguientes 2 semanas, la galaxia cambió. Los rastreadores alcanzaron 8 ubicaciones conquistadas más, pero no se trataba de cuántas alcanzaron, sino dónde. Una línea de suministro en una ruta comercial vital, una instalación de pruebas de armas en órbita profunda, un relé de comunicaciones que alimentaba la mitad de los sistemas exteriores. No buscaban la destrucción, estaban cortando los nervios, y los conquistados comenzaron a entrar en pánico. En respuesta, los escuadrones de jueces desplegados y conquistados, agentes militares de élite con órdenes de aniquilación inmediata y plena autonomía. No, supervisión sin juicios. Asaltaron bloques de refugiados, desmantelaron propiedades humanas, estaciones, sectores enteros sancionados solo por transmitir mensajes de rastreo. Y por cada pueblo que quemaban, se alzaban 10 más. En el planeta selvático de Reyolo, los rastreadores tomaron su primera fortaleza planetaria, no por la fuerza, sino por convicción. Los humanos allí habían estado bajo control conquistado durante 3 generaciones. Se les enseñó a creer, la Tierra era un mito. Pero luego llegaron los videos, luego los nombres, luego los rostros en las bóvedas, y luego una mujer dijo, «Ese es mi padre». Ella tomó un rifle. El pueblo la siguió. En un consejo de guerra construido sobre los huesos de un El Ramais estrelló un mapa sobre una mesa oxidada. No es una rebelión, dijo, es un recuerdo convertido en fuego, y lo vamos a marcar en sus estrellas. Señalaron su próximo objetivo, el Crisol, una megaestrella conquistada prisión que orbita un agujero negro que se dice es a prueba de fugas. Se dice que alberga a peligroso olvidado. Elra tocó la pantalla. Peligroso. Se burló. Bien, eso significa siguen siendo nuestros. La misión se llamó Gravedust y se convirtió en una operación ambiciosa desde la fuga de Harland. El Crisol no era una estación, era una frase grabada en metal. Una prisión giratoria de triple pared que orbita el horizonte de sucesos de una clase V. Singularidad. Solo un anillo de atraque, solo un hueco de ascensor. Nadie había, hasta ahora. Raven abrió la brecha. Su equipo secuestró un conquistado buque de carga, empalmó su transpondedor y flotó hacia la puerta de atraque con un manifiesto de prisioneros falsificado. Carga catalogada como riesgo biológico para humanos, autorización de nivel 0, requerido. Los guardias lo escanearon con sospecha. Entonces la nave detonó un pulso electromagnético suave, suficiente para cortar las comunicaciones durante 90 segundos. Dentro de ese lapso, los rastreadores atacaron la cubierta. No hubo gritos, solo movimiento, solo sangre. Dentro de la prisión, los guardias estaban confiados hasta que explotó la primera bahía de cápsulas. Abierto, hasta que el primer soldado olvidado se arrancó las ataduras y gritó, «Nunca dejamos de luchar». El Crisol cayó en 4 horas. No por los números, ni por la estrategia, sino por rabia. Rabia agudizada por años de silencio, por nombres nunca pronunciados, por medallas nunca otorgadas, por funerales nunca celebrados. Cuando terminó, los rastreadores se quedaron en el centro de operaciones. Las torres de transmisión parpadearon, las cámaras giraron y Elra dio un paso adelante.
No llevaba armadura, solo las placas de identificación manchadas de sangre de la conquistado le robó, y ella no habló con sus enemigos, sino con los humanos que observaban en colonias ocultas, barcos moribundos. Nunca estuviste perdido, solo querían para que lo olvides. Bueno, lo recordamos, y no nos vamos. Nos llaman rastreadores. Decimos que nos enterraron vivos. Ahora estamos aquí para arrastrarlos. Abajo en la tierra con nosotros. De vuelta en la capital conquistada, cundió el pánico. Atlas, el gran registro digital del orden galáctico, comenzó a cambiar. Los territorios humanos, antes marcados como inestables, ahora figuraban como disputados. Presencia mítica hostil. Los líderes conquistados les gritaron a los oficiales de datos: ¿qué demonios significa eso? El analista solo murmuró: significa que ya no se esconden. Y entonces llegó el insulto final. Los rastreadores hackearon el Atlas. Solo añadieron una línea arriba. Una nueva inscripción. El Atlas termina aquí. La humanidad comienza. Llamaron a la operación Silencio Final. El conquistador no lo dijo públicamente. No hubo anuncios, ni desfiles, ni justificaciones públicas, solo órdenes, entregados en sesiones informativas cifradas en todas las ramas militares. La directiva fue brutal. Quema toda zona ocupada por humanos, elimina a los portadores de mitos, quema cada susurro. Para ellos no fue genocidio, fue mantenimiento. La galaxia no podía permitirse un mito que aún existiera. No podía permitirse personas que demostraron que podían salir de sus tumbas. No podían permitirse el lujo de Harlon. El mando de la flota movilizó naves de purga. Enormes máquinas de guerra que no aterrizaron, no negociaron, no lanzan ultimátums. Simplemente sobrevolaron los planetas rebeldes e incendiaron los cielos. Uno a uno comenzaron a borrar estrellas. Punto de tumba 12, ceniza. Alcance, Volen. Desaparecido. La tumba de Sirin, cristal negro, reliquia, gritos y silencio. La galaxia observaba. Algunos vitorearon, la mayoría se dio la vuelta, pero unos pocos se quedaron en silencio porque habían visto surgir el mito una vez antes, y sabían que esto no era un final. En el restos de la antigua prisión del crisol, los rastreadores se reagruparon. El Ramey se quedó de pie junto a un mapa hueco y fracturado, con las manos temblando de cansancio y los ojos inyectados en sangre de días sin descanso. Había visto arder a sus amigos, vi cómo se derretían las ciudades, cómo se declaraba que los niños estaban infectados con el mito, y aún así, no tenía intención de rendirse. Mirror estaba a su lado, con el casco roto, abierto ahora, revelando un rostro envejecido y lleno de cicatrices. ¿Sabes qué están haciendo?, dijo. Quieren que cometamos el error. ¿Cuál error?, preguntó Elra. Mirror levantó la vista. Para intentar ganar. Ella no respondió de inmediato porque sabía que él tenía razón. Esto no era una guerra. Podían ganar. No con armas, ni con tácticas, ni con barcos, ni ejércitos, ni nada que pudiera contarse. Pero, tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir. Raven entró. Siguiente. Señal desde la periferia, dijo. Han abierto algo. Élfira frunció el ceño. ¿Algo? ¿Una bóveda? ¿Qué clase de bóveda? Se quedó mirando fijamente un buen rato. Entonces, Harlands. No sabían que existía, no sabían que en el rincón más alejado de la galaxia, oculta más allá del pliegue de polvo, donde los mapas fallaron y las naves se detuvieron, había un faro enterrado en una bóveda de piedra bajo el hielo que nunca se derretía. El último regalo de Harland, no un arma, no un mensaje, una elección. Cuando llegaron, ya estaba encendido. Un resplandor azul latía por las llanuras heladas como un latido. Dentro no encontraron nada, pero una caja negra y un trozo de tela. La caja reproducía un mensaje. Si estás escuchando esto, entonces intentaron quemarte y callarte. Intentaron hacerte creer que esta guerra debe ganarse vale la pena luchar. No vale la pena. No tienes que ganar.
Solo hay que sobrevivir lo suficiente para que alguien más vea lo que hicieron. Porque el silencio se puede borrar, pero la memoria es fuego. Esa fue la chispa final. Los rastreadores activaron la operación Cindermandíbula. Ni un ataque, ni un contraataque, una huelga, una transmisión. Cada nave, cada colonia, cada relé oculto, cada ataque hackeado, alimento conquistado. Empujaron cada muerte, cada rostro borrado, cada bóveda, cada grito, cada momento que los conquistados esperaban que se desvaneciera. Iluminaron las estrellas, y entonces, en un acto de desafío, transmitieron las coordenadas de la Tierra. La Tierra había sido borrado del Atlas hace generaciones, descartado, declarado muerto, pero no lo era. Había estado esperando, podrido, lleno de cicatrices, medio enterrado en sus propias ruinas. Pero seguía respirando, seguía observando. Y cuando los rastreadores regresaron, encontraron un ejército. Encontraron gente, granjeros, ingenieros, veterinarios, ancianos con piezas de máquinas y ancianas que nunca olvidaron cómo cargar un caño de riel. No querían pelear, pero cuando vieron, las imágenes de la bóveda mostraban a sus hijos e hijas flotando en cápsulas robadas. Las estrellas también empezaron a arrastrarse. La última transmisión vino de un niño. Él, el mismo chico que portaba la voz de Harlan. Estaba en la última torre de señales de la Tierra, el viento aullando detrás de él, con la cara magullada por las porras antidisturbios. Miró a la cámara. Nos enterraste, luego mentiste al respecto, luego nos llamaste mitos cuando nos arrastrábamos. De vuelta, pero no somos mitos, somos supervivientes, y ahora vamos a sobrevivir a tu Atlas. Los conquistados enviaron todo a la Tierra, la flota completa. No más vacilación, simplemente aniquilación. Pero cuando llegaron, encontraron una planeta ya en llamas, no en ruinas, sino en furia. Naves zarparon de antiguas cavernas. Los drones salieron zumbando de silos que se creían muertos hace tiempo. Los satélites volvieron a la vida. No para escudo, no para ocultar, sino para registrar. Cada segundo, cada bala, cada grita. La humanidad no estaba tratando de ganar, estaban tratando de demostrar que no lo hicieron. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La batalla duró 4 días. Cuando había terminado, la Tierra había desaparecido. No destruida, no conquistada, vacía. La humanidad entera, la población, había desaparecido. No había cadáveres, ni sangre, ni transmisiones, solo silencio. Conquistado, buscado durante meses, declarado vencedor, archivado bajo la exitosa terminación del mito hostil. Pero entonces, luego, la señal volvió a sonar desde distintos sectores, distintos rincones, distintas voces. Reptadores que no estaban en la Tierra, personas que nunca habían estado en la lucha. Niños que solo habían oído susurros y ahora también susurraban. El nuevo Atlas, reescrito después del fin de la Tierra, incluía una sección en la parte inferior. La humanidad se considera extinta. Todas las amenazas conocidas neutralizadas. Y debajo, observe que persisten señales no confirmadas. Véase el apéndice 9b, mito relacionado, estado de perturbaciones activo. Y en un pequeño asteroide a la deriva cerca del borde de la galaxia conocida, una cámara activada. Un hombre estaba sentado en la sombra. La mitad de su rostro estaba marcado. La otra mitad sonriendo. Su voz inconfundible. No puedes matarnos. Puedes enterrarnos, silenciarnos, reescribir las estrellas, pero siempre regresamos. Él, miraste a la lente. Escribiste el Atlas con tus manos exsanguíneas. Nosotros lo reescribió con nuestros rotos. Se inclinó adelante. Y ahora vives en nuestro Atlas. Galaxia, una donde los fantasmas nunca dejan de arrastrarse.